¿Cómo están? Muy buenas noches. Esta es nuestra segunda sesión. Agradecer a la institución educativa Udiápolis. Hoy ha sido una jornada para mí maratónica. Efectivamente, como River ha mencionado, el día de hoy es una fecha muy trascendente para nosotros nos encontramos de manera activa en la lucha contra la violencia dirigida hacia las mujeres. Hoy tenemos, ¿cómo estás, Nicole? Esta fecha conmemorativa, 25 de noviembre. Y muchos me preguntan, doctora, ¿qué pasó el 25 de noviembre realmente? Y algo que coincide es que, miren, justo hoy, hace 25 años exactamente, la ONU declaró esta fecha conmemorativa en razón del fallecimiento o de la muerte de tres hermanas en República Dominicana, que eran las hermanas Mirabal, Minerva, Patria y María, que habían luchado fervientemente contra un régimen dictatorial en ese momento, el régimen del dictador Trujillo, y quienes se les dio muerte a partir de oponerse a estas reglas que estaba estableciendo en contra de derechos fundamentales el dictador. Y a veces se comenta y dicen, doctora, seguro que fueron tres mujeres que se les dio muerte porque tal vez sus esposos eran personas que celosas o eran situaciones que se dieron por temas de feminicidio, pero no. Eh, la capacidad que tuvieron estas tres mujeres lograron que sus esposos también se involucraran en esta lucha contra un régimen dictatorial, contra una violencia estructural y sistémica. Y también se les dio muerte a ellos, o algunos otros fueron torturados o encarcelados. Y por eso, a partir de esa fecha tan importante, esta fecha hito, es que se conmemora los 25 de noviembre. Así que es una buena fecha. Nosotros hoy en la Corte Superior de Justicia de la Libertad, entidad en la que me desempeño como juez de la especialidad de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar, hemos realizado un proyecto que visibiliza justamente esta acción de alzar la voz a partir de actividades y ceremonias conmemorativas de lucha contra la violencia. Así que igual quería tomarles un minutito nada más de su tiempo para poder transmitirles este sentimiento que nos embarga a todos porque nos lleva a espacios de reflexión. Y como siempre había señalado con la coordinación académica de la institución Udiápolis, coincidentemente, sin planificación tal vez mayor, esta fecha siempre dicto clase en Udiápolis. Y para mí me llena de mucha satisfacción porque la institución que me dio la oportunidad de iniciar a dictar sobre estos temas hace ya más de 3 años, resalta la importancia de este 25 de noviembre en el que se toque una temática relacionada justamente al tema de la violencia. Y es que cuando hablamos de violencia en contra de las mujeres, realmente no es una violencia que pueda recaer en un índice mayoritario en mí o en una persona de mi edad, en una persona como los que nos encontramos hoy conectados como profesionales, sino que lastimosamente el índice recae en mayoría en niño, niña y adolescente. Y hoy justamente vamos a abordar esa temática porque nuestro diplomado está estructurado justamente en identificar aquella categoría vulnerable por el grupo etario en el que se encuentra, que son los niños, niñas y adolescentes. Y a partir de la correcta identificación de este grupo etario, va a permitir que usted, en el desarrollo de un proceso que involucre a un niño ni adolescente, pueda ejercer un litigio estratégico. No solamente el litigio estratégico está en penal, también está en el área de familia. Un litigio estratégico en el que usted identifica, visibiliza esa vulnerabilidad con la finalidad de que se le dé un trato diferenciado a su patrocinado, porque su patrocinado no es cualquiera. En su patrocinado tal vez va a confluir más de una situación de vulnerabilidad y tal vez a través de un enfoque interseccional que usted ha logrado identificar que confluye más de un supuesto de vulnerabilidad, exigirá para que la judicatura a partir de la identificación de un grupo vulnerable, niño, niña, adolescente, actúe con un principio que hemos estudiado ya aquí, que es el principio de diligencia excepcional.
cuando recae en un grupo vulnerable de especial protección por grupo etario, niña, niño y adolescente. Qué importante que usted maneje categorías, que usted cuando asuma la defensa de un caso de familia utilice la terminología correcta para que el juez pueda entender y establecer y resaltar esa tutela diferenciada que usted está exigiendo y que el juez, cuando no es visibilizada por el abogado, pueda incluso establecer una tutela reforzada a partir de categorías sospechosas de vulnerabilidad. Y dentro de eso, incluso los niños, niñas y adolescentes. Flor de María, por ejemplo, nos cuenta un hecho trágico respecto de violencia que recae en mujer. Y claro, la data golpea. A partir de la fecha se han registrado justo el día de hoy, en la mañana, en los noticieros que ya nos da eh, un poco de rechazo, ¿no? Escuchar, hoy otra mujer descuartizada, hoy. La violencia realmente no es un tema ajeno, sigue siendo un tema de agenda política. Y cuando hablo de agenda política es porque un abogado que ha estudiado y se ha capacitado en Audiápolis sabe que el matiz y el plus que da Audiápolis es que no solamente aquí aprendemos de memoria los códigos, sino que hemos entendido que el derecho de familia ha evolucionado y que a partir de la identificación de categorías vulnerables, dado que la constitución política, incluso en su propia redacción, ya no nos habla de núcleos a nivel de familia, sino que nos habla de resaltar y tratar de diferenciar a partir de la identificación de los integrantes del grupo familiar. Y cuando hago esta seña a partir de mi mano es porque podría ser a partir de una familia monoparental hasta la diversidad de la forma de familia que deba constituirse, pero tomando especial atención en los integrantes. Si dentro de los integrantes de un grupo familiar identifico niña, niño, adolescente, pues por su grupo etario tendré que utilizar reglas específicas para ese grupo. Y si, por ejemplo, identifico una mujer por su condición de mujer, si es que se es atacada o se siente atacada por ello, también identificaré marcos de protección específicos para ella. Y si identifico una persona con discapacidad, también aplicaré la política nacional a favor de las personas con discapacidad y el nuevo modelo a nivel de la codificación civil en la que yo no habla de personas discapacitadas, sino de personas que presentan algún tipo de discapacidad sensorial, de movimiento, entre otro tipo de discapacidad. Y es que el enfoque cambió. Realmente hay un trastocamiento de las instituciones, de cómo tradicionalmente hemos venido estudiando estas instituciones. Y cuando nos centramos en el tema niño y adolescente, que es lo que nos convoca hoy, claro, hoy debemos visibilizar aquellas políticas públicas relacionadas con el niño y adolescente. Pero sobre todo yo sé que a usted le interesa cómo aplico esa política para que una decisión judicial pueda realmente establecer que la decisión en la que se pueda finalizar ese caso, tratando de solucionar un conflicto humano, porque realmente lo es, pueda ser favorable a usted como abogado. Porque usted aquí no solamente se está capacitando en el marco general de cómo debería resolverse una causa, porque eso se verá en un espacio judicial y no todos los que estamos aquí conectados estamos dentro del espacio judicial. Pero sí como abogados debemos establecer y ponerle tal vez la tarea mucho más difícil al juez cuando tenga que resolver un caso referido a un niño y adolescente, en el que tal vez, por ejemplo, temática que hemos hablado con ustedes, relacionado con el tema de cargas familiares, en el que tal vez como estrategia usted utiliza el hecho de que el padre pueda demandar alimentos o la madre pueda demandar alimentos al hijo para que este hijo pueda reducir el monto porcentual de los alimentos a los que él es demandado a partir de la nueva constitución de familia que ha tenido. Y es que ese argumento es muy común. Y necesariamente solamente esa sería la única posibilidad de establecer un, 100, un porcentaje menor en el tema de la capacidad económica. ¿Qué pasa ahora con la nueva tendencia acerca de las socioafectividades? En el hecho de que el establecimiento del entroncamiento a partir de esta relación biológica está quedando un poco de lado. Y partimos incluso, ahora voy a compartir las diapositivas, de esta premisa de que los niños, niñas y adolescentes empiezan a asumir cierta capacidad
en el espacio civil, en el espacio laboral, en el desarrollo de una familia, pero que tal vez el Estado no trata de armonizar qué es lo que quiere realmente del adolescente. Su política es clara en favor de la niñez, pero también establece otra política en favor de un adolescente que pueda ir en conflicto con la ley penal. Y también establece, a la par de ello, un Congreso que ya aprobó 2 veces e incluso en segunda votación, aprobar retirar la inimputabilidad de adolescentes a partir de los 16 años y que sean sometidos a tribunales penales. Entonces, ¿qué es lo que realmente quiere el Estado? Y lo hemos mencionado en la clase pasada y hoy hago énfasis porque hoy vamos a hablar de casos. Casos relacionados en los que usted, por ejemplo, puede comparar con otro sistema. Y usted podría decir, doctora, en Estados Unidos el límite de edad para acceder a comprar una bebida alcohólica es un límite bastante alto, pero para ser sancionados penalmente en Estados Unidos no necesita 14 años como en el caso peruano. Y usted ve imágenes de niños enmarrocados, es que así funciona ese sistema. Doctora, pero comparémoslos tal vez con un sistema alemán, en que a partir de los 8 años se establece ciertos discernimientos y a partir del discernimiento la capacidad y la validez de los actos jurídicos que pueda realizar, pues serán en razón de esta capacidad. En el caso peruano, la pregunta es, ¿nos regimos en razón del discernimiento? ¿Las reglas de la capacidad civil se rigen en razón del discernimiento? A partir de esta reestructuración, por querer proteger a un grupo vulnerable, como eran las personas con cierta discapacidad, en establecer esta autonomía en su desarrollo, en establecer ciertos apoyos y salvaguardas para personas que podrían tener ciertas limitaciones y decirles, no, los actos que ellos realizan son válidos y que tal vez necesitan esta ayuda para poder materializar ciertos actos. Pero ¿qué pasó cuando quise promover este espacio para personas con discapacidad? Sin embargo, en ese mismo arrastre, como si fuera una pesca de arrastre, llevo de por sí también a los adolescentes. Y en el tema de adolescente, en ese arrastre, lastimosamente, seguimos con una codificación, acá tengo el Código Civil a la mano. Vamos ya a empezar a la diapositiva, pero quisiera yo llamarles a la reflexión sobre el tema de ese sistema de los adolescentes, en los que, por ejemplo, usted puede revisar esta nueva visión de la capacidad. Nosotros ya no tenemos más una capacidad absoluta y una incapacidad absoluta y una incapacidad relativa. Y si usted me dice, sí, doctora, todavía existe, eso ya no existe, señores. Revisemos de manera correcta. Aquí existe, sí, la incapacidad absoluta en el caso de menores de 16 años, pero ya no existe la incapacidad relativa. ¿Ahora qué hablamos? Hablamos de una, artículo 4.4, lo puede leer usted, lo puede escribir en el chat. Hablamos de una incapacidad relativa, ese es el término. Hablamos ahora de una capacidad restringida. Doctora, ¿pero qué diferencia hay? Estamos solamente cambiando términos. ¿Qué diferencia está entre ver el vaso medio lleno y el vaso medio vacío? Hay una gran diferencia. Entre el vaso medio lleno y medio vacío hay una perspectiva diferente de cómo usted ve el vaso. Y es lo mismo que pasa con el adolescente. Perdón, con el tema de la capacidad. Hablar de una capacidad restringida en relación a una incapacidad relativa. Hay un abismo entre ellos. Porque lo que se promueve en el espacio civil a partir de estas reformas, justamente con el decreto legislativo 1384 específicamente, que algunos civilistas saludan mucho en el tema específico de las personas con discapacidad, pero que otros civilistas también dicen, hey, nos faltó un poquito, porque no estamos centrándonos en el tema del discernimiento, sino estamos centrándonos en situaciones específicas del margen de edad. Hay un abismo entre establecer discernimiento y edad. Usted podría ser claro y decirme, doctora, a partir de qué edad un adolescente o un niño tiene discernimiento o capacidad de discernimiento. Eso está en el código. A nivel internacional, como ustedes hemos revisado en la clase pasada, un niño es de 0 a menos de 18 años.
Pero en la codificación del Código del Niño Adolescente nos establece rangos específicos de 0 a 12, de 12 a 14, de 14 a menos de 18 años. ¿Y por qué? Porque en el marco internacional tenemos el 0 a menor de 18 años. ¿Y por qué en el Código del Niño Adolescente sí tenemos estos ciertos intervalos? La convención es clara. La Convención Internacional sobre los Derechos del Niño nos dice 0 a menos de 18. Pero ya en el espacio nacional tenemos, y mira, y Celso nos habla, doctora, es muy importante hablar de las neurociencias ahora. Es una temática, Celso, importantísima. Pero recuerda que no hay una unificación sobre eso. Alemania considera que a partir de los 8 años todos los niños o todas las personas tienen discernimiento, salvo que sea una persona que tenga una discapacidad que le impida tener ese discernimiento. Es decir, un acto jurídico a los 8 años es totalmente válido. Celso, ¿será eso mismo en el caso peruano? Un niño que toma un taxi a los 9 años, ¿ese contrato es totalmente válido según esas nuevas reglas? Recuerda que el artículo 4.3 de manera textual te dice incapacidad absoluta. Son absolutamente incapaces quienes, señores, en el artículo 4.3 que sigue vigente porque no fue modificado por el 384. Los menores de, ¿qué edad te dice ahí? Es un monto bastante alto, ¿verdad, señor? Para que usted me diga que es incapaz absoluto, imagínense. Menos de 16 años. Menos de 16 años es un incapaz absoluto, ¿correcto? Pero de 14 años yo ya lo puedo someter a responsabilidad a partir de adolescentes en conflicto con la ley penal bajo la nueva visión del Código de Responsabilidad del adolescente en conflicto con la ley penal. Es una posibilidad que se puede dar. Entonces, realmente, señores, en esos minutitos que me tomé de reflexión, era para que analicemos si realmente el Estado está generando un espacio armónico, uno, sobre el tema del discernimiento, otro, sobre el tema de la edad, para establecer validez de los actos jurídicos en este grupo específico. Y no estamos hablando de personas con discapacidad, porque sería ilógico que usted me diga, pongámoslo en el mismo saco. Un menor de edad no es una persona con una discapacidad, ¿correcto? Bien, vamos a compartir la clase de hoy. Recuerden que todavía estamos matizando un poco el tema de las políticas públicas en razón y en favor de estos niños, niñas y adolescentes a partir de un marco internacional. A ver, acá me han dejado algunas preguntitas, ya estamos subiendo un poquito. Celso me dice, claro, me dice, doctora, según las neurociencias, esto podría variar a partir de los 8 años. Correcto, Celso. Debió tomarse ese componente importante, Celso, al momento de establecer este decreto legislativo, el 384. Claro que sí, debió ser un fundamento importante, como lo es otros sistemas, pero no, no ha sido así. Aquí nos dice también Flor de María, bueno, nos está contando un caso en particular, creo. Bien, Flor de María, vamos a conversar sobre la casuística que nos indica de algún maltrato específico. Y es que Flor de María nos toca una casuística importante, ¿ah? Y ustedes dirán, doctora, pero no hay que cambiar el curso. No. Pasa que el efecto, dado que estamos hablando de niño, niña, adolescente, si es el impacto que pueda tener situaciones de violencia dentro del hogar, claramente puede afectar el desarrollo armónico de un niño, niña, adolescente. Pero mi pregunta para ustedes es, dentro de los integrantes del grupo familiar, a partir de la estadística de que el Estado tiene una limitación o muestra una limitación de que por cada familia constituida se tenga acceso a una vivienda, lo que conlleva establecer una realidad o una cruda realidad de un hacinamiento dentro de los hogares, o que incluso dentro de una misma casa convivan más de una familia, incluso la familia de los progenitores o de los abuelos, y que por el tema de edad o grupo etario en el que se encuentra un adulto mayor, podría verse afectado por esta dinámica de conflicto familiar que se puede identificar en una familia constituida y que vive dentro de este mismo espacio.
y que también puede ser ingresado o insertado como un nuevo integrante del grupo familiar cuya efecto indirecto podría darse a partir de estos hechos de violencia y también podría darse medidas de protección a favor. Es importante analizar eso. Recuerden que todos los conflictos familiares, cuando identificamos grupos vulnerables, van a tener efecto en todas las peticiones. Y la herramienta más útil que usted puede utilizar es llevar de ese espacio ordinario al espacio protección. Considero que si usted va a establecer un correcto litigio estratégico, va a tener que llevar a la par la parte ordinaria, que podría conllevar a muchos años de tramitación, y tomar también una estrategia de tocar las puertas del espacio de protección para poder solicitar medidas cautelares que le van a facilitar lo que usted, tanto en tiempo, sobre todo en tiempo, lo que usted en vía ordinaria hubiera podido demorar. En el tema cautelar, recuerde que se puede pedir a partir de estos conflictos familiares incluso la determinación de una pensión anticipada de alimentos y también un tema relacionado con la tenencia. Se podría dar una tenencia temporal, se podría valer una tenencia, pese a la existencia de decisiones judiciales. Eso es importante y eso también lo vamos a tener que tocar el día de hoy, porque ya es parte de la estructura que usted podría implementar para darle y dotarle a estas instituciones de familia tan tradicionales un cierto dinamismo, a partir de utilizar herramientas procesales, en este caso, a partir de las medidas cautelares, tratar de encontrar una cierta solución inmediata a los conflictos. Ya en la clase pasada habíamos conversado que la progresión de reconocimiento de derechos fue desde el año 1948, en el que solamente se establecía temas específicos como por ejemplo el tema de la capacidad para acceder a una figura como era la del matrimonio, y te establecía una cierta edad núbil que variaba en razón de las sociedades en las que se establecían rangos mínimos. Y es que aquí les pregunto a ustedes, ¿se podrá incorporar el derecho consuetudinario o el enfoque cultural para determinar una fecha diferente de inicio de las relaciones convivenciales o una fecha diferente o un inicio, una edad diferente a la edad mínima para establecer una autonomía sexual, por ejemplo, en el caso de niño y adolescente, para poder iniciar relaciones convivenciales? ¿Podremos poner en una balanza en relación al derecho consuetudinario, en relación a la base de edad mínima para poder acceder a esta edad nul? Justo Lenin nos ha solicitado la intervención. Entiendo que todavía estamos iniciando recién, vamos 58 minutos. Lenin, hay que avanzar un poquito más en la clase, igual le puedes consignar en el chat la pregunta. Pero ya la Declaración sobre los Derechos Humanos nos establecía ciertos pisos. Y si bien a partir de esta guerra lo que se pedía era mínimamente el respeto a ciertos derechos, pero ya establecía protección en relación a la infancia, protección en relación a la maternidad, protección en razón de estos niños y no diferenciaciones entre niños dentro y fuera del matrimonio. Pero ya usted conmigo también en algunos cursos ha entendido que pese a que la Declaración sobre los Derechos Humanos, en relación también con nuestra actual Constitución, nuestra actual Constitución establece también que no debe establecerse diferenciaciones entre hijos matrimoniales y hijos no matrimoniales. Incluso utilizar las palabras como el hijastro, la madrastra, el padrastro, pueden ser adjetivos que podrían significar situaciones de infravalor y por eso son rechazadas por el sistema. Es que realmente no debería haber diferenciación alguna. Sin embargo, señores, ustedes son conscientes. ¿Cuál es la primera diferencia? Que realmente el Estado te dice, no lo digas, no lo expreses en una decisión. Sin embargo, ¿existe una diferencia entre un hijo matrimonial y un extramatrimonial? ¿Existirá? ¿Qué opinan ustedes? ¿El sistema jurídico establece una discriminación entre ambos o no? ¿O no existe discriminación? Señores, llegamos a un punto importante. Las presunciones matrimoniales. 9 en punto. Doctora, pero ha variado. Ahora se le habilita la posibilidad a que la madre
pueda insertar en su declaración, pese a ser esposa, de que no es su hijo, no es el hijo del esposo. Claro, pero ¿hace cuánto tiempo se da esta posibilidad de que la mujer pueda expresar que su hijo no es del marido? En la posibilidad de una presunción matrimonial. Es que el Estado recuerda, a partir de la Constitución, coherente con lo que te señala aquí, es que promueve, ¿qué cosa? ¿Qué institución promueve la Constitución? El matrimonio y protege a la familia. Y dentro de esta promoción al matrimonio, establece cierta rigurosidad para poder disolverlo o extinguirlo. Y es por eso que también en algunas clases ya hemos conversado las formas de dejar sin efecto este vínculo, a partir de la disolución, a partir de la invalidez y a partir del fallecimiento. Pero retomemos respecto al niño niño adolescente. El proteger, porque justamente recuerda que el decreto legislativo 1377 te dice voy a fortalecer los derechos del niño niño adolescente. Y en esa área de fortalecer, te establece esas presunciones, pero con excepciones. Y tú dirás, pero doctora, ¿quiere proteger al niño y le establece excepciones? Claro, porque la Defensoría del Pueblo, ya en un informe previo, dijo, hay un problema de identidad en el país. Los niños se están registrando bajo una presunción de que tienen que ser del marido o del esposo, y sin embargo no lo son. Y las madres quieren dejar constancia en ese registro y en el registrador no les da opción. No hay esa posibilidad. Entonces, se genera un desorden en perjuicio del niño ni adolescente. Es por eso que la Defensoría del Pueblo inserta un informe. Yo siempre les digo a ustedes, señores, si necesitan hacer una investigación, si necesitan hacer una tesis sobre el respecto, usted tiene que utilizar y echar mano los informes de la Defensoría del Pueblo. Son más de 25 años que la Defensoría del Pueblo realiza estos informes defensoriales, en el que aborda problemas sociales. Y esos problemas justamente están relacionados con grupos vulnerables. Y dentro de esos informes usted va a encontrar, por ejemplo, la problemática real del niño y adolescente en razón de su identidad. Pero también va a encontrar un informe importantísimo el año pasado en el que se reporta, por ejemplo, Sandro, el hecho de aquellos niños y niñas, señores, que viven, ¿saben dónde? Dentro de los establecimientos penitenciarios de mujeres. Porque hay personas privadas de su libertad, mujeres privadas de su libertad, que dan a luz en cárcel. O sea, personas o mujeres en carcelería que inician la maternidad y que tienen que tener, por el contacto y el derecho humano del niño, tener contacto de su madre. Pero la pregunta es, ¿son las mejores condiciones para estos niños que crecen al lado de sus madres privadas de su libertad? Y no solo eso, señores. Si usted recoge la data del INEI, el INEI determina que aquellos adolescentes en conflicto con la ley penal que se encuentran actualmente en un centro juvenil, más del 30% tiene un integrante del grupo familiar privado de su libertad. Y si se encuentra un integrante del grupo familiar privado de su libertad, ¿existe o no una afectación en ese, entre comillas, núcleo familiar o en esa relación familiar? Claro que sí. ¿Y por qué como Estado nosotros no nos adelantamos? ¿Por qué como Estado no establecemos la fuente directa de quiénes son realmente los que están privados de su libertad? ¿Por qué no hacer un análisis de que tal vez al establecerse cierto nivel de riesgo, al establecerte ciertas peligrosidad, se pueda concluir en que ese adolescente o ese niño pueda verse afectado insertándose en un ciclo, como por ejemplo, padre en cárcel, madre en cárcel, la desprotección puede ser inminente, siempre que no exista entorno seguro y apoyo con otros integrantes del grupo familiar. Y recuerda que a partir de estos análisis debe priorizarse que se encuentren y crezcan esos niños dentro de una familia.
pero puede pasar, ¿correcto? Y ya también avanzando en el tema internacional, tenemos el Pacto sobre los Derechos Civiles y Políticos. Nuevamente hace énfasis respecto a temas relacionados con el matrimonio. Recuerden que este pacto internacional está relacionado con el tema civil, con los derechos civiles. Incluso dice, todo niño tiene derecho en su artículo 19 a las medidas de protección que su condición de niño requieren por parte de su familia, de la sociedad y el Estado. Y aquí, por ejemplo, PC, que no nos ha puesto su dato, nos pregunta respecto al tema de los alimentos cuando todavía son menores de edad o cuando llegan a la mayoría de edad. Tuve un caso justamente, PC, sé que no es exactamente el que tú me indicas, relacionado a que un padre ejercía violencia en contra de su hija de 14 años, niño ni adolescente, porque le decía, yo ya no tengo por qué pasarte los alimentos porque acabas de dar a luz. Y su hija tenía 16 años y acababa de dar a luz. Pregunta para ustedes. El hecho de que a los 15, 16 años tengas una pareja e incluso tengas un hijo, ¿va a conllevar a la extinción de la obligación alimentaria por parte del progenitor, señores? ¿Eso es una causal o no? Correcto. Ella tiene 16, 17 años, está embarazada. ¿No puede demandar alimentos para su padre a favor de ella por derecho propio? Es más, si nos centramos en el tema de capacidad, esta adolescente puede demandar alimentos para ella, teniendo un hijo de meses de nacido, demandar a su padre por alimentos, 16 años, 17 años, y lo tiene que hacer directamente o tiene que esperar que su madre de esta adolescente lo solicite, con representante legal o sin representante legal. Responde. La adolescente tiene un hijo, tiene 16 años, ha quedado embarazada, quiere solicitar los alimentos a su padre, no al padre de su hijo, sino a su padre. Podrá solicitarlo ella de manera directa, sin intermediarios, sin representante legal o con representante. Y es que para eso se tiene que leer su código, claro. Hay que leer las posibilidades que nos brinda el código. O analizar también, porque a veces nos resulta insuficiente, ¿no? También podría ser. Con la mamá o sin la mamá. Flor nos dice desde los 16 ya con representante. A ver, vamos a tener claro. ¿Alguien puede leer, o bueno, si lo tiene aquí, alguien nos puede apoyar en el chat con el contenido completo del artículo 561 del Código Procesal Civil? Recuerden que el sistema de protección de niño, niña, adolescente te establece regla a partir del Código Niño Adolescente. Si tú quieres pedir alimentos para un niño, ¿vas al Código Civil o al Código Niño Adolescente? Si es de niño, te vas al código. Y si es de mayor de edad, ¿quieres pedir alimentos de mayor de edad? Codificación civil.
Y Justin nos ayuda bastante y nos dice, dos veces todavía, Justin. Doctora, permítame leer el artículo 561, representación procesal. Ejercen representación procesal el padre o la madre del niño o el adolescente, porque dice del menor alimentista, pero debo entenderlo así. Entonces, si hablamos de capacidad jurídica para poder solicitar los alimentos, en este caso, pese a que tú tienes ya un hijo recién nacido, tienes 16 años, y quieres demandar a tu padre por alimentos, uno, que no significa una causal de exoneración. El hecho de que tú seas adolescente y tengas un hijo no significa. No, pero doctora ya tiene su familia, ¿ya cómo le va a pasar alimento? Ya tiene su familia, pero sigue siendo menor de edad. Sin embargo, si tú analizas también el análisis de la representación, la regla también resulta ser clara y dice menos de 18 años con su padre o con su madre para solicitar los alimentos. Pero pasará lo mismo para solicitar los alimentos respecto de su menor de edad. ¿Necesitará a su madre o a su padre para solicitar los alimentos para su hijo? Estando ya, habiendo nacido y siguiendo, sigue siendo menor de edad. ¿Mm? Claro, es que si tú revisas el artículo 46, alguien nos apoya con el 46, por favor. Alguien nos apoya con el artículo 46 del Código Civil. Ahí usted va a poder advertir todos los actos jurídicos que realmente puede realizar el adolescente. Y son varios, son 7 supuestos. ¿Cuál es? Cópialo, por favor, 46. 46, no me vaya a copiar el 46A, solo el 46. Elizabeth, apóyanos. Bien, gracias, Elizabeth. Justin, gracias. Elizabeth también nos apoyó. Miren todos los actos en el 46 que puede realizar con esta capacidad que adquiere el adolescente para realizar ciertos, no todos, porque usted revisa su artículo 43, son absolutamente incapaces los menores de 16 años. Entonces, este artículo 46 te trae 7 supuestos en los que tu incapacidad como adolescente va a cesar. Cesa a partir del nacimiento del hijo. ¿Qué significa eso? La incapacidad cesa únicamente para realizar ciertos actos. ¿Cuáles son? Ya los puso sus compañeros. Inscribir el nacimiento y reconocer a sus hijos. Demandar por gastos de embarazo y parto. Demandar y ser parte en los procesos de tenencia, alimentos, régimen de visitas. Demandar eh, filiación extramatrimonial, celebrar conciliaciones, solicitar su inscripción en el registro único de identificación de personas naturales, impugnar judicialmente la paternidad. Miren todos estos supuestos de capacidad que adquiere el adolescente
adquiere el adolescente. Pero la pregunta es, ¿cuáles son los tipos de capacidad a los que accede el adolescente a partir de cierto rango de edad? Se da la capacidad por, ¿alguien tiene el 46A ahí? Por, solo ese pedacito del 46A, muy bien. La incapacidad de las personas, Isabel, gracias, mayores de 16 cesa por ejercer una profesión o oficio. Entonces, hay una cierta capacidad en NNA, niño adolescente, por el tema de la edad. Entonces, capacidad por el tema de la edad. ¿Qué otra forma de capacidad puede adquirir? Por el tema de los hijos, pero solamente para él, para realizar actos jurídicos relacionados con ellos. Y pregunta, ¿también se da la posibilidad de acceder a cierta capacidad a los adolescentes cuando obtienen permiso o dispensa judicial por la autorización de los padres Examen profesora. para acceder al matrimonio? Tengo capacidad por nacimiento de hijo, tengo capacidad por edad al realizar cierto oficio y existe la capacidad por esta autorización que te permite el padre para que te cases en el adolescente, adquiere cierta capacidad por eso. Ya no va a existir esa capacidad. Ya no existe. Solo está por el tema de la edad, en el tema de 16, y está el supuesto para el cese de incapacidad para ciertos actos a partir del nacimiento de un hijo. Pero ya no hay capacidad por casarse, por el simple hecho de que ya no hay posibilidad de hacerlo. Porque con la ley 31945 nos cierra totalmente la posibilidad de matrimonio. Pero mi pregunta es la siguiente. Esta ley 31945 que regula el tema de la capacidad para el matrimonio, ¿puede ser extendida también a las uniones convivenciales? ¿Sí o no? Recuerden lo que ha establecido recientemente Colombia. Ha aprobado y ha prohibido la relación matrimonial y la unión convivencial. En el caso peruano, ¿está prohibida la relación convivencial entre adolescentes? ¿Sí o no? ¿Está prohibida la relación convivencial entre adolescentes? ¿Sí o no? ¿Qué dice usted? Y si usted me dice no, que no está prohibida la relación convivencial, entonces una niña de 8 años o de 9 años o de 10 años puede tener una relación convivencial con una persona de 18, de 19, porque usted me dice que no está prohibido, que la relación convivencial no se encuentra prohibido entre adolescentes, me dijo usted. Entonces se permite en el Perú una relación convivencial de una niña de 8 años, de 10, de 11, de 12. Doctora, adolescente en el código, el niño adolescente no es 12. ¿Se puede o no? ¿Sí está prohibido o no está prohibido? Es que también debo adecuar lo siguiente. Primero, como dice Flor, ¿cuál es la finalidad de esa ley?
Pero esa ley, lastimosamente, Flor, por donde la ubiques y la quieras eh, establecer algo claro ahí, era el tema de el matrimonio. Pero no te habla de las uniones convivenciales. Pero siempre hay un marco. Lo que nos dice Ruth, la autonomía sexual. La autonomía sexual va a determinar si es que estamos hablando de una convivencia o una relación de enamoramiento, o estamos hablando de un supuesto de violación sexual, señores. Ahora, el padre que acepta, el padre que permite esa unión convivencial. Si estamos hablando de menor de 14 años, ese padre que permite podría incluso también iniciarse el proceso. Pero si hablamos posterior a los 14 años, hablamos de una autonomía, que no significa que no existan ciertas afectaciones o violaciones sexuales en el tema de ya tienes 14 años. No, sino que no podría ser normalizado en una edad menor a los 14 años, porque está sometido a un juicio que conlleva a la imposición de una pena privativa de libertad incluso. Correcto. Y es por eso que la Convención sobre los Derechos del Niño, como les había señalado, nos establece algunos componentes importantes, como son qué es lo que se entiende niño, y sobre todo rige un principio importantísimo, que es, está referido al principio de no discriminación. Es decir, lo que el sistema quiere realmente es que no se discrimine. Porque si hablamos de igualdad, realmente no estamos abordando suficientemente un caso relacionado con niño y adolescente. Por eso debemos hablar de no discriminación. Y no solamente en razón de los niños como tal, sino también en relación de un niño y su padre, o un niño y su madre. Casos tan plausibles en el que, por ejemplo, dos personas, dos progenitores pueden discutir una tenencia, siendo los padres, ojo, pero el niño en la entrevista indica situaciones específicas de violencia, en la que luego de verificar a partir del equipo multidisciplinario que no existe un entorno seguro de apoyo para este niño, se puede incluso disponer que se le implemente la figura de un abogado de oficio, figura que se encuentra contemplada en la ley del interés superior del niño, en el caso peruano, y que se fije un abogado de oficio, miren. Pero doctora, ¿pero por qué si se supone que en la tenencia está peleando su papá y su mamá? Acá hay dos supuestos, o, la papá o el papá o la mamá. ¿Pasará? Pasará situaciones que cuando usted realice la entrevista con el niño ni adolescente, él le dé información como que realmente no quiere estar ni con uno ni con el otro. Claro que sí puede pasar. Y ahí tendrá que flexibilizarse justamente este derecho tan riguroso con normas procesal civil para poder determinar que este adolescente o este niño en una entrevista insertó información que no era ni para la madre ni para el padre, ¿correcto? Entre otros artículos. Y llegamos justamente al que está relacionado con una figura muy debatida en favor del niño y adolescente, que cambió totalmente la forma de ver las tenencias y hasta ahora hay algunos errores. Y lo veo en clases constantemente. Los especialistas en derecho nos dicen, hay que deconstruir el derecho para construir el derecho. Es decir, tengo que retroceder un poco para poder avanzar. Y ese proceso de retroceder nos lleva a analizar la convención. Miren la convención cuántos años tiene y ahora recién se está entendiendo qué es lo que realmente buscaba la convención de nosotros como estados.
La Convención indica claramente es un derecho del niño a vivir con su madre y su padre. Pero ¿qué pasa, doctora? ¿Significa que usted como juez va a tener que obligar que esos hijos tengan cerca a su mamá y a su papá, incluso bajo la misma casa, para poder asegurarle su derecho a vivir con su padre y con su madre? ¿Esto será así? ¿No tiene excepcionalidad? Es que las relaciones familiares, cuando inician los conflictos familiares, son muy dinámicos. Y la relación afectiva entre progenitores puede culminar. Pero lo que no va a culminar es la relación padre-hijo o madre-hijo. Y aquí es a partir de un principio mucho más amplio, como es el de responsabilidad parental, es el Estado, a falta de que, en este caso, las partes o los progenitores tengan o no una relación de pareja, el Estado debe asegurar que estos niñas, perdón, deban tener contacto directo con su progenitor. Contacto directo con su progenitor. Que el padre se siga involucrando a partir de corresponsabilidad parental. Y es que la presencia, incluso ahora por canales virtuales, podría conllevar a materializar ese contacto. Un contacto que debe también mutar, pues. Imagínense de cuándo es la convención. Y dice, bueno, el contacto es ese seguramente. Y algo que ahora se viene aplicando, incluso lo hemos dejado muy visible en los plenos jurisdiccionales, está referido a la opinión del niño y niño adolescente. Es que el niño tiene derecho a expresar su opinión. Pero mi pregunta es acá, ¿será lo mismo el derecho a ser oído que el derecho a ser escuchado? ¿Alguien sabe la diferencia? ¿Qué es lo que para mí significa ser oído y ser escuchado? ¿Será lo mismo? ¿Qué pasa si, por ejemplo, en un caso que hemos visto con ustedes en alguna oportunidad, el de autorización de viaje de menor de edad, de una mujer de nacionalidad argentina que se enamoró de una persona del Cusco? Dejó todo allá, era enfermera, tenía casa, tenía familia, y dejó todo por venirse a Perú, a vivir al Cusco. Y en el Cusco, lastimosamente, el padre de su hijo decidió ir a trabajar de visitador médico, situación que conllevó a que no tenga mayor cercanía a su hijo, no sea un padre presente. La madre de este niño, esta argentina, consideró que ya no podía estar más tiempo aquí en Perú y quería regresarse a Argentina. Pero al regresarse a Argentina tenía claro que tenía que tramitar una autorización de viaje. Y la pregunta para ustedes es, ¿la autorización de viaje es permanente o temporal? ¿Puede escribir temperante, permanente o temporal? Varios me dicen temporal. Evelyn me dice, doctora, depende. ¿Temporal o permanente? Ahora, señores, en el sistema no hay una autorización de viaje permanente. No existe. Bueno, esta casación sí existió. ¿Ah? Es más, lo voy a colocar aquí. Dice, doctora, ¿y eso será lo mismo que cambio de residencia?
A ver, autorización, viaje, bien, voy a buscar acá la resolución para pasárselos. Y es que en este caso que les había contado de esa Argentina, ella pedía su autorización permanente, no pedía una autorización temporal. No existe, doctora, no existe la posibilidad de que sea permanente. ¿Mm? Y es justamente en este caso que estoy buscando ahorita, en el que el colegiado identifica y dice que hay que asegurar la participación del niño o niña adolescente en audiencia para preguntarle justamente qué es lo que realmente él quiere. Sí. Y es que en esta casación, esta señora pide la autorización de viaje permanente. Acá está, esta es, miren, la encontré. Mm, no, esta es la de sin restitución. Es Argentina. Ella indicó, creo que lo tengo acá un ratito. A ver, autorización familiar. Ella indicó, señor juez, que se le haga una entrevista a mi hijo. Correcto, así acepto. Y se le hizo. Y en la entrevista, acá está. La casación, el número es el 2365. Le voy a enviar en un link, pero igual a todos los que van a acceder al curso, se los voy a poder reenviar por la plataforma. Y acá en esta casación se ventila justamente este derecho a ser oído o el derecho a ser escuchado y que tal vez no fue suficiente lo que el niño dijo en la entrevista, como por ejemplo, ahí envié el link a todos, como por ejemplo el niño indicó que él no quería dejar definitivamente el Perú porque a él le gustaba mucho su colegio. Se analizó la edad, se analizó el grado de madurez, pero él indicó ese motivo. Pero aquí se quiso profundizar mucho más en lo que realmente era favorable para el niño. Y el hecho de quedarse acá sin un entorno seguro paterno, porque el padre era totalmente ausente, y una madre que se veía en limitaciones económicas dado que su trabajo, su estilo de vida ha pasado en otro país y quiere llevárselo a su hijo, quien aquí en las particularidades en Perú no tenía contacto con una familia como tal, porque el padre nunca estaba presente. Pero la particularidad de esta decisión es que se diferenció el derecho a ser oído y que este no se va a agotar con la sola presentación del niño en el tribunal y que simplemente lo escuchas, sino que las opiniones que él debe brindar deben ser libres al momento de expresarse y que y que lo que el niño muchas veces pueda decir puede responder a una situación antojadiza por parte del niño ni él.
de que no quiero simplemente irme con mi mamá, pero que no necesariamente es lo más beneficioso para él. Aquí se habla de una edad, sí, 12 años. Sin embargo, antes de los 12 años, a los 8, a los 9 años, sí se puede determinar el nivel de madurez y el grado de autodeterminación. Incluso en el tema específico de la participación del niño y adolescente en audiencia, que resulta bastante enriquecedor, porque el conflicto se va a resolver a partir de lo que se pueda visualizar en razón del grupo etario en el que se encuentra una de las partes. Pero en esta casación que les he puesto aquí en el chat, la 2365-2017 dice claramente, el derecho a que solamente él esté presente no significa que sí se le estén garantizando sus derechos. Y este caso concluye la casación, declaran fundada la casación, lastimosamente, y se pide a la sala que realice una nueva evaluación y una entrevista con el niño y adolescente, dado que la respuesta a este caso de autorización de viaje permanente va a incidir en o va a tener un alto impacto en esos niños. Recuerden que justamente como parte de una política pública o relacionado a que los niños se les dote de ciertas capacidades y que también no se establecen limitaciones o barreras para ellos, podría darse, por ejemplo, lo que el Congreso pensó aprobar, que era que se habilite la autorización de viaje de menor de edad, pero para ciertos actos, como por ejemplo, que se autorice para eventos deportivos en representación de alguna institución o que represente al Estado, y que la autorización de viaje se pueda hacer vía notarial, por ejemplo. Pero notarial cuando uno de ellos no preste el consentimiento. Usted tiene claro que la autorización de viaje puede hacerse notarialmente, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando uno de los padres no está de acuerdo? ¿Qué pasa con esa protección al niño y adolescente si uno de los padres no está de acuerdo? No viaja, ¿verdad? Y no solamente si tú ya agotas la notaría, tienes que irte al espacio judicial. ¿Y si es un padre ausente? Es un padre que no quiso involucrarse, que él sabe que es su hijo, pero que incluso nunca lo firmó. Esa protección al niño y adolescente de un padre que no firmó a su hijo, pero que es su padre, sabe que es su padre. ¿Requiero de su firma para poder salir del país o no? Respondan. ¿Requiero de su firma para poder salir del país? ¿O el niño ni adolescente para salir del país requiere de la firma del padre que no lo firmó? ¿La madre necesita pedir su autorización para viajar? ¿Qué tipo de protección se le da a un niño ni adolescente cuando su padre nunca firmó su acta de nacimiento o su partida de nacimiento? Como dice Raquel, si no está firmado es como si estuviera muerto. Pero puede ser que está firmado, pues se murió. Bien, igual. Ahí me puedo ir solamente a la notaría, ¿verdad? Y sacar este permiso notarial para poder acceder. Señores, y mi pregunta es, ¿pasará igual cuando necesitaré en esa protección del niño y adolescente que la madre, creo que lo cambié, necesitaré en esta opción de la entrevista del niño y adolescente que estábamos hablando, pero Raquel, si no lo firmó, no necesitas convocarlo. Vas a la notaría y sacas el permiso. Pero pasará igual si es que imaginemos
hace ya unos años tú tienes la tenencia exclusiva de ese niño, exclusiva, exclusiva. Dentro de ese sistema de protección, ¿requieres la firma del otro progenitor o no? Tienes tenencia exclusiva. Después de una dura batalla lo has logrado. ¿Necesitas la autorización o no? Has logrado una tenencia exclusiva. Exclusiva solo de uno de ellos, de la madre, imaginemos. Está partido. Unos me dicen sí, otros me dicen no. ¿Qué nos dice este espacio de protección del niño y adolescente? La protección del niño y adolescente involucra que en la tenencia exista coparentabilidad o no. Sí, pero en la tenencia compartida. Y en la tenencia exclusiva, señores, uno de sus compañeros ha dado una respuesta más acertada y ha dicho, doctora, pero si hablamos de tenencia, así sea exclusiva, se necesita, como dice Flor, que exista una autorización para el viaje. Doctora, pero si es exclusiva, es tenencia. La patria potestad sigue intacta. Hay que solicitarle, hay que pedir que nos autorice. Imagínense, complicado. Pero la propuesta del Congreso es el siguiente, porque hay muchos padres que realmente dentro de este espacio, mira, aquí está el otro punto, responsabilidad del padre y de la madre. Eso también es parte de la convención de este sistema de protección del niño y adolescente. ¿Qué pasa cuando uno de los padres cumple con dar los alimentos, pero no quiere involucrarse con él? No genera ninguna relación de afectividad con su hijo. Tengo muchos usuarios así. ¿Eh? Me dicen, doctora, yo quiero cumplir con los alimentos, ya, fíjele lo que usted quiera, pero eso sí, no quiero saber nada de él. Ni de él ni de su madre. Tantos problemas y procesos he tenido que no quiero tener ningún tipo de relación con. O sea, quiere extirpar esa relación de padre-hijo, solo cumplir la obligación alimentaria. Señores, en el Perú, ¿hay algún mecanismo para que el padre quiera a su hijo? Respondan. ¿Cuál es el proceso, estimada Marjorie, para que tú puedas exigir en un proceso judicial que el padre quiera a su hijo? Quiera tener vinculación con su hijo. ¿Existe? Porque que tú pidas que cumpla su obligación alimentaria, claro, te vas a jugar para el letrado. Que cumpla con dar la autorización para que viaje, te vas a autorización de viaje de menor de edad al juzgado especializado. Y en audiencia tengo muchos, ¿ah? Eric. ¿Cómo genero? ¿Cómo lo obligo? Y Marjorie me dice, doctora, se puede dar un régimen de visitas, pero ¿cuál es, Marjorie, el efecto del incumplimiento del régimen de visitas? Que imaginemos, incluso el propio padre lo ha podido pedir, pero no es que la madre, Marjorie, lo obstruya, porque eso podría ser genial, ¿verdad? La madre te obstruye y como hay incumplimiento de la madre en permitirte que el padre vea al hijo, ese es el incumplimiento del régimen. Pero aquí es que tú teniendo el régimen, no lo quieres ver, no quieres ir a visitarlo. Eso pasa mucho. Yo en audiencia tengo eso. ¿Cómo logramos? ¿Algún mecanismo? Complicado, ¿no?
¿Qué le puedo decir? ¿Qué le puedo decir al usuario? Cuando en audiencia me dice a mí, Elizabeth, me dices tu deber moral. Pero Elizabeth, ¿me escuchará el deber moral? Mira, Diana entra un poco más y me dice, doctora, ¿por qué no lo establece usted ciertos apercibimientos? Y va progresivamente, incluso desde la suspensión de la patria potestad hasta luego, tal vez hasta la pérdida. Pero recuerda, estimada Elizabeth, Diana, que para la pérdida y para la extinción hay supuestos expresos o no. Y no está el no visitarlo, está la mendicidad. Llevarlos, comisión de delitos. Son bastante. Rosa dice, ¿por qué no me contesta? ¿Qué es lo que ha puesto Rosa? A ver, disculpa. Rosa no lo he visto, tal vez. A ver, Rosa, existen buenos padres, sí, claro. ¿Cuál es otro, Rosa? Si lo puedes volver a copiar, porque recuerda que hay varias preguntas. O Rosa se confundió de chat, creo. ¿Qué pasó, Rosa? ¿Quién no te contesta? Pero bueno, miren, el problema es, dice iPhone que debería poner su nombre. Si tiene un régimen, dice confundido, dice. Si tiene un régimen, que quería escuchar el caso, y ahorita lo vemos. Si tiene un régimen, se ofrece a visitarlo y no acude, podría ser de... Mira qué lindo lo que nos dice iPhone. Rosa, vuélvelo a copiar, porque ya se perdió, hay un montón de chats. Vuélvelo a copiar, pero solamente en un breve nomás, si me pones un caso completo, imposible. Pero uno de ustedes me ha dado una respuesta bastante cercana. ¿Saben qué? Lo que dice Meléndez, doctora, se puede exigir todo, pero el amor no se puede exigir. Yo no te estoy diciendo amor, eso obviamente no, pero aunque si tú buscas en el internet, hay un libro que se llama El derecho al amor, mira, y muy importante porque no habla del amor de pareja, sino habla del amor entre integrantes del grupo familiar a partir de un sentido obviamente bastante relacionado al cumplimiento de una obligación emocional también. Señores, a ver, leamos la convención. ¿Qué dice la convención? El niño debe crecer y desarrollarse en un espacio libre de violencia. Podrá constituir el hecho. Dice, la madre obstruye, Rosa nos ha preguntado, la madre obstruye el acercamiento del padre, correcto. Le niega la identidad con el padre. Bueno, la identidad recuerda que solamente está determinada por un proceso, si ha sido la filiación o no, para que me hables de identidad. Y toda la familia paterna, entiendo o traduciendo lo que me dices, es que limita también el contacto con otros integrantes del grupo familiar. El derecho que tiene que establece la Convención sobre los Derechos del Niño dice, el niño no puede establecer no se le puede establecer a él ninguna limitación de contacto con sus progenitores, esto es, padre o madre. Pero a nivel extensivo, claro que puede extenderse también a los abuelos, a los tíos, hasta a los primos. Que el abuelito quiera visitar al niño, claro. Esa relación no puede ser cortada, no puede ser extirpado. Y es por eso que a partir de estas obstrucciones te doy una opción, Rosa. Si es que no has solicitado o tienes ya en marcha una tenencia con una sentencia en la que tal vez a ti te tocó el régimen de visitas y a la otra parte le tocó la tenencia exclusiva, podrías optar por tu artículo 8.2 del Código del Niño Adolescente, que te establece ciertos supuestos para la variación. Y dentro de esa variación está justamente la obstrucción como primer punto. También el influir negativamente en la imagen del padre como alienación parental. Rosa, eso es importante para la variación. Artículo 8.2 modificado. Eso es importante. Pero yo les estaba hablando acerca del tema de la afectividad. Miren, señores, hay información referida a que los actos de violencia dentro de este espacio de protección de niño y adolescente no solamente tiene que ser por acción, podemos interpretarlo por omisión también. Claro que sí. Y esa omisión de cumplir con esa responsabilidad de afectividad con tu integrante del grupo familiar, con tu hijo, puede, no he dicho que debe, o que siempre, o que necesariamente, puede afectar la integridad emocional de quién, señores, de la madre, del padre, del niño. Y si yo hablo de la integridad emocional del niño,
o la posible puesta en la integridad emocional de un niño lo podré asociar con la violencia psicológica o no. Y la violencia psicológica podrá ser determinada en un informe como tal que me indica que está ejerciendo violencia por quitarle esa afectividad, esa presencia en el desarrollo, incluso lo que nos hablaba César acerca de las neurociencias, los primeros 100 días de crecimiento de estos niños, en los que sí tienen el contacto paterno o materno y los que no, varía considerablemente. Entonces, la presencia de la figura paterna y o materna es importante, cualquiera de los dos o los dos. Y podría incluso aquel niño que ha estado dentro de un espacio en el que existía mamá, papá e hijo bajo una familia tradicional, en la que el estándar cambió, pero nadie le adecuó o nadie logró que se adecue a este cambio de familia o de estructura. Y el día de hoy usted se separa y el día de mañana quiere que la nueva pareja esté presente en el cumpleaños de su hijo, pero usted tiene una semana de separado o un mes de separado. Y usted dirá, pero doctora, es mi nueva pareja, tiene que estar en el cumpleaños de mi hijo. Correcto. Pero el derecho no se centra en lo que tú deseas, sino en lo que es más favorable para el niño. Y la posibilidad de que este niño crezca ahora en una familia ensamblada, una familia reconstituida, en una familia amplia, es posible, porque el propio Tribunal Constitucional ya las ha declarado como tal. Pero para ese insertarse dentro de esa nueva familia involucra una progresividad. Y esa progresividad tiene que ser acompañada de una evaluación psicológica o de un acompañamiento psicológico, para que pueda entender que su familia dejó de ser esa familia nuclear y pasó a ser una familia reconstituida, por último. Nadie niega la posibilidad de los progenitores de volver a establecer nuevas relaciones afectivas con personas diferentes a los progenitores, pero el punto importante acá, en razón de la convención, porque hablamos de niño, es que el niño se adecue a ese cambio. Incluso en audiencia, señores, miren lo importante de este litigio estratégico, es que en la audiencia incluso usted lo puede solicitar. ¿Qué pasa si, por ejemplo, estoy viendo una audiencia de violencia contra la mujer integrante del grupo familiar y dentro de eso se ha determinado cierta violencia entre los progenitores, no entre el niño, sino entre los progenitores? Sin embargo, en más de una oportunidad se menciona que los hechos narrados de posible violencia han sido en presencia del niño. E incluso la parte denunciada podría decir también, bueno, mi doctora, si quiere, pregúntale a mi hijo, que la vez pasada fue al revés, que ella más bien fue la que me golpeó. Entonces, esa información que me inserta respecto a que ha habido cambio de roles, tanto entre padre o madre, por hechos de violencia, significa que hay y existe un ciclo de violencia. Termino, regreso, termino, regreso. Y no hay una determinación para eliminar ese ciclo. Y eso puede o no afectar a los niños o adolescentes que viven dentro de esa familia, en la que su madre o su padre se encuentran sometidos a un ciclo de violencia, que no quieren salir de ese ciclo. Y esto puede lograr la afectación de la integridad emocional también, el mantenerse dentro del ciclo de violencia. Entonces, por eso les digo, la acción de violencia o la omisión de violencia también puede darse por situaciones relacionadas a la afectividad. Si es que esta afectividad pone en peligro la integridad emocional del niño. Perfecto. Muy bien. Doctora, dice, ¿y cómo se actúa legalmente? Claro, iniciando el proceso de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar, pero específicamente en el niño adolescente, identificas, Rosa, ahí que es un grupo vulnerable de especial protección en el que se estarían realizando ciertos actos que pueden poner en peligro la integridad emocional, como por ejemplo no estar presente en su cumpleaños, no estar presente, ni siquiera llamarlo. Tuve un caso reciencito, era un padre que se fue a España y dijo, doctora, yo no tengo tiempo, yo trabajo en España, yo no tengo tiempo para comunicarme con ella. Sin embargo, su hija estaba denotando ya un comportamiento de rebeldía, tenía 8 años, no quería ir al colegio porque decía, quiero ver a mi papá. Y el papá no era capaz ni siquiera explicarle que él se encontraba en España trabajando, pues, para cumplir todavía. Él decía, que tengo que trabajar, pues, doctora, para cumplir la pensión que usted ha puesto. Y no tengo tiempo para conversar con ella, pues. Entonces, el hecho de la manifestación de esta posible puesta en peligro de la integridad emocional de esta niña puede, claro que sí, y puedo dictar medidas al respecto.
¿Sabe cuál es la medida que dicté acá? Y eso es una decisión que la voy a publicitar, está que se estructura mucho más para el artículo, porque ya la decisión salió. Pedí que el padre, desde Barcelona, porque el día de la audiencia, ¿qué creen, señores? Era el día del cumpleaños de esta niña. Y le pregunté al padre si le había llamado por su cumpleaños. ¿Y qué hace una juez de violencia preguntando eso tan básico, dirá usted, no? Pero la madre había dicho que la niña estaba desde ayer esperando el saludo de su papá. Y él sí tuvo tiempo para conectarse en audiencia. Obviamente yo no pedí entrevista con el niño ni adolescente porque ya ella había dado una primera entrevista para el informe psicológico y recuerda que debo evitar revictimizar a los niños. Al niño yo puedo realizarle una entrevista, pero siempre y cuando no había previo informe. Aquí había previo informe. Ya él había contado la historia respecto a este dolor que sentía en la ausencia de su padre a un psicólogo. Yo ya no podía volver a revictimizarlo. Pero yo dispuse en audiencia, miren ustedes, que el padre realice un video, que obviamente estaba en España y él decía que la diferencia horaria, me decía que cuando él salía del trabajo ya la hija estaba dormida, que realice un video saludándole y explicándole su... Yo me sometí a que el abogado me cuestione eso, ¿ah? Que un abogado como ustedes, también en el litigio, dirán, ¿por qué la jueza tiene que pedir y ordenar a mi patrocinado que elabore un video? Pero tuve que darle un marco de justificación en razón de restablecer esa relación familiar, esa vinculación afectiva que puede poner en peligro la integridad emocional del niño. Miren cómo justifiqué suplir una inacción por una acción para no poner en peligro la integridad del niño. Y exigí supervisión. Y obviamente el abogado no me apeló. ¿Será que el abogado también se sintió también trastocado por una situación de un padre que no quiere tener ningún nexo con su hijo? Ninguno. ¿Y por qué no quería tener ningún nexo? Porque tenía otra pareja y quería iniciar una vida en Barcelona y ya no cerca a su hija ni a su expareja. Quería dejar todo atrás y ese dejar todo atrás incluía también a la hija. Y se realizó el video. Entonces, miren ustedes hasta una medida de protección, cómo podría llegar hasta eso. William nos pregunta, doctor, ¿un pensionista de la ONP con una discapacidad puede valerse? Que no puede valerse. ¿Puede el juez descontarle? Es que, William, de que el juez puede, puede, porque recuerda que la ley dice que hasta el 60. Pero lo que tú tienes que hacer, William, justamente es que la condición económica de tu patrocinado varió. Y si pusieron eso antes de que tenga la discapacidad o incluso poniendo durante la discapacidad, establece que su ingreso económico es menor. Y con esa variación de la condición económica o con la condición de la variación de la necesidad del alimentista, claro que sí, pero tú tienes que visibilizarlo. Enfatiza en esta protección a este grupo vulnerable que resulta ser esta persona con discapacidad. Si no, es bien difícil que en estos casos tan cortitos se visibilice el tema de su discapacidad. Y mira, Flor de María nos habla de un caso mediático, el hecho de estos cantantes o de estos actores que se encuentran así, generando nuevas estructuras familiares, pero sin concluir o sin disolver vínculos previos, ya sea matrimoniales o incluso de uniones convivenciales propias o incluso hasta impropias. Y impropias lo digo porque había imposibilidad de vínculo matrimonial. Este desorden, señores, es más que claro que puede afectar a los integrantes del grupo familiar. ¿Y acaso vamos a pensar en Cueva, en su esposa, en Pamela? No, estamos pensando en los niños, porque ellos sí pueden verse afectados, adicional al hecho del trastocar su familia o el concepto tradicional de familia que tenían ellos, la exposición en redes sociales. Esa situación podría totalmente afectar. Y recuerden que ellos llevan y exponen mucho más su relación. Recuerden siempre el caso de Melissa Paredes y Gato Cuba. Yo siempre menciono ese caso. ¿Saben por qué? Porque aquí actuó el Centro de Emergencia Mujer. Y él dijo, debido a que ambos padres empezaron a establecer ciertas denuncias en cambio de roles, y incluso de denuncias de hechos de violación sexual falsos o de tocamientos individuos falsos, porque Melissa acusó que Cato Cuba había tocado sus partes de su hija o a partes íntimas de su cuerpo al momento de realizar el baño, y luego desmintió totalmente eso. Fue porque el Ministerio de la Mujer indicó tajantemente
no resulta ser un entorno seguro ni estar con la madre ni estar con el padre. Entonces le dio de manera temporal prácticamente una tendencia extendida a la abuela. Pero ¿qué pasaba, estimado, si no hubiese habido abuela? O si no hubiese habido tía materna o tío paterno. Hubiera podido incluso quedarse en desprotección, ¿eh? Y recuerda que los procesos de desprotección, ahora en el Perú, también dentro de estos cambios, dentro de este sistema de protección, lo realiza la Unidad de Protección Especial como procedimiento administrativo. La UPE realice esos procesos y solo el juez de familia deberá revisar ese proceso si es que se llevó de manera adecuada o no. Antes, en cambio, tú ponías a disposición al niño dentro del local del juzgado y ahí está. La doctora se tenía que llevar al niño incluso muchas veces o buscar albergue como locos porque no hay unidad de protección especial. Ahora sí hay unidad de protección especial. Eso también como parte de protección y el avance de protección al niño y adolescente. Y un punto importante, el tema de los maltratos físicos. ¿Cuál es el límite para denunciar castigo físico o trato inhumano, trato cruel o una, entre comillas, corrección al niño por un hecho que habría, por ejemplo, sacó malas notas, se escapó de la casa? Esa corrección, ¿cuándo es violencia y cuándo no? ¿Usted establece un parámetro para eso? Puede establecerlo con un reconocimiento médico legal, si es mayor de 2 días, si es violencia, y si es menor de 2, no es, o si es mayor de 1, es, y si es menor de 1 día de incapacidad, no es maltrato físico. Aquí se cuestiona mucho, y es por eso que a nivel de las evaluaciones psicológicas que se realizan y luego las terapias, se habla de pautas de conducta y pautas de crianza. Sobre todo en el interior del país, está normalizado el castigo físico a niños, no solamente por progenitores, sino también por educadores, por los profesores. Está muy normalizado, es muy arraigado el tema del castigo físico. Sin embargo, el tema del castigo físico genera lesiones, más allá de lo que si consignan o no en el certificado médico, establece lesiones emocionales por el castigo recibido, ya sea incluso maltrato físico, incluso psicológico. Utilizar, por ejemplo, señores, les pregunto, ¿a qué vía irían? Tienen una niña que en el salón de clase es adjetivizada de manera negativa por su profesora, le dice burra o la burrita a la esquina del salón y se burla de ella. ¿Lo llevamos al juez de familia o nos vamos a la subespecialidad de violencia? ¿Pasará el tamiz del ámbito de protección? ¿Qué es lo que realmente quiere la convención y esos marcos internacionales para proteger a niños y adolescentes de los castigos o de la protección a los malos tratos, ya sea físicos o psicológicos? ¿Te establece doble, triple vía? Recuerde algo, señor. El proceso de protección ha entrado a partir del año 2015, es decir, no hace muchos años. Y esto ha conllevado a que existan mecanismos mucho más rápidos, un mecanismo mucho más rápido para tener un resultado para usted como abogado y para su patrocinado, señor, es dejar un ratito en reposo la vía ordinaria, que se demora tanto, y activar los mecanismos de protección. Compare usted algo sencillo. Una medida de protección y cautelar para su emisión es un plazo bien corto. Una cautelar te puede, ya, dice 24 horas, pero ya con carga y todo te puede durar máximo unas 2, 3 semanas. Pero en el plazo ordinario, una medida cautelar de tenencia son mínimo 30 días. Y en esos 30 días, incluso es el plazo legal, pero a nivel de carga, ¿cuánto tiempo estamos hablando? Entonces, la acción o la estrategia es que tú toques la vía de protección para que encuentres, mire, este cuidado a todos los adolescentes, niños que vas a querer proteger y dotarles de todos esos derechos por la vía de protección. Lo puedes hacer. Pero doctor, entonces, ¿voy por el juego de violencia o voy por el juego de familia? ¿Puedo ir incluso en un proceso contra la convención? Puede darse. Antes se daba eso. ¿Pero cuánto tiempo duraba? Esas profesoras que eran sancionadas por procesos de contravención.
Ahora, recuerda que el ámbito de protección pasa, el primer tamiz del artículo 7, mujer durante todo su ciclo de vida, niña. Ah, este es un caso de niña. Adolescente, adulta, adulta mayor. Pero ¿quién es el sujeto activo? Cualquier persona. ¿El profesor es cualquier persona? Sí. ¿La profesora es cualquier persona? Sí. Entonces puedo dictar una medida inmediata para dejar de adjetivizar indistintamente de lo que puede establecer el centro educativo, que podrá dictar una medida mucho más complicada, ¿no? Incluso podría hasta suspenderlo. Pero eso ya va a determinarse en razón de lo que a nivel de colegio o centro educativo realice. Y cuando hablamos de que se establecen ciertos principios rectores, es decir, los que guían en relación al niño como sujeto de derecho y no como objeto de derecho, ¿correcto? Si yo sigo bajo la idea del objeto, voy a seguir interpretando, por ejemplo, que este depósito que tengo aquí es de mi tenencia, porque lo tengo, es de mi propiedad, es esta cosa o objeto que yo poseo. Si usted sigue interpretando así la tenencia como la posesión, va a traer muchos errores para que usted pueda dar respuesta a un caso en concreto. Como por ejemplo, yo le pregunto a usted, la tenencia compartida en el artículo 8.1 nos dice algo muy claro. Vamos a leerlo juntos. ¿Alguien lo puede consignar también? ¿Alguien que nos está apoyando siempre? A ver, están escribiendo ya. Rosa me dice que tuvo una cautelar que duró poco tiempo. Recuerda, Rosa, que las medidas cautelares sin áreas de protección no tienen un plazo específico. Lo que podría darse es ir evaluando si las mantenemos o no según el nivel de riesgo, si es que baja o se incrementa, a partir de algunos informes psicológicos. Pero no es que yo dicto 3 meses y se acabó. No. El tema de la progresividad en resolver casos de familia siempre va a ir de la mano. Mario nos dice, doctora, mándanos ese caso del papá. La voy a anonimizar para enviarla, porque recuerda que todavía pueden apelarla, Marjorie, y me jalan las orejas en las salas y yo ya lo mando a publicar y todavía lo apelaron y puede ser, ¿no? Porque están en plazo y me pueden llamar un poco la atención. Pero como te digo, se desarrolló mucho. Mira, incluso hasta quise sacar un artículo sobre esto y acá creo, siempre lo anoto acá. A veces me dan algunas ideas de alguna casuística cuando yo resuelvo y lo tengo. Y bueno, se ha quedado todavía en el tintero, ¿no? Dice, ¿y dónde? Acá está, a ver. ¿Y dónde está el papá? Es un artículo que está cocinándose todavía, Marjorie. La ausencia del padre como modalidad, mira, para ejercer violencia en niña, niño, adolescente. La ausencia del padre, ¿correcto? El hecho de establecer como criterio, yo cumplo con los elementos, pero no quiero tener ningún tipo de relación de afectividad. Señores, una niña en el colegio que no tiene papá y que es de una familia monoparental constituida por madre e hija, tiene clara cuál es su relación. Sí, incluso puede ser sometida a estos tratos crueles muchas veces de los propios niños que se burlan de esta situación. Pero ella, hay incluso la ley, un reconocimiento para aquella mujer jefa de hogar. Hay una ley ya y un reglamento para eso. Pero no es lo mismo aquella niña que teniendo papá y mamá, el papá no se quiere involucrar en su desarrollo. Eso es lo que yo cuestiono. Yo no cuestiono el hecho de que soy madre soltera y punto, claro, madre luchona y sigue. Pero aquí existía hace un mes un padre y ahora por la existencia de una nueva relación y aparte por no tener claridad en lo que realmente es lo que busca o quiere para poder formar otra relación familiar, porque realmente nadie le va a impedir. Pero ¿cuál es ese acercamiento con este niño? Y ahora cuando les estaba hablando el tema de sujeto de derecho era, ¿saben por qué? Porque la pregunta que les he dicho, copien el artículo, y acá alguien lo hizo, el 81, Elizabeth,
hay que leer dos supuestos dentro de la tenencia compartida. Nos dice, los padres cuando estén separados de hecho, estamos señores atentos aquí, hablando de la tenencia compartida. Y usted entiendo que me va a hacer muchas preguntas sobre esto. Recordemos que estamos hablando dentro de estas políticas de favorecimiento, pero este es el reflejo de ello, a partir de todas las figuras relacionadas. Y nuestro libro de familia, todas tienen impacto en niños, todas. Y si tú lees claramente, vamos leyendo juntos, cuando los padres estén separados, es decir, primera pregunta para ustedes, señores, el día de hoy yo tengo a mi hijo, se acaba la relación con mi pareja sale de la puerta de mi casa y me dice, se acabó la relación. Él sale. Yo me quedo con mi hijo. Señores, pregunta para todos ustedes. Significa que yo, de facto, obviamente, de facto, porque no es que ahorita mismo entra el Poder Judicial, de facto, de hecho, correcto, tengo la tenencia de la niña de manera exclusiva. De facto, ¿cuál es la premisa? El señor se fue de mi casa. De facto, Ruth, de facto, ¿quién tiene la tenencia? ¿El que se fue o el que se quedó? ¿Quién tiene la tenencia? ¿El que se fue o el que se quedó? Señor, ¿puede usted volver a leer, por favor, el artículo 8.1? Y usted me va a volver a responder, ¿el que se fue o el que se quedó? Señor, ni el que se fue ni el que se quedó, los dos, Karim, correcto. Lea, cuando los padres estén separados de hecho, facto, hecho. No estamos hablando judicialmente, Julián, muy bien. La tenencia de los niños, niñas o adolescentes es asumida por quién? Está en el código. Por ambos, Tania. Muy bien. Por ambos. Correcto. Sigamos leyendo ese mismo artículo. Pero te establece dos situaciones que no vas a pasar el tema de ambos. ¿Cuál es? Excepto, ¿qué dice ahí? Excepto, 8.1 seguimos, ¿eh? Que no sea, ¿qué dice? Posible. O el otro dice que sea perjudicial. Dos supuestos de excepción a ese hecho de facto de que el señor se fue de mi casa y me dejó con mi hijo. Dos supuestos. Excepto que no sea posible o que resulte perjudicial. Pregunta. El papá, un momentito, Rosa, vamos por partes. Estamos en el primer supuesto. El, el que no sea posible. El papá se encuentra viviendo, se fue a vivir a Tacna y la mamá vive en Tumbes. Tacna y Tumbes. El supuesto dice, excepto que no sea posible o perjudicial. ¿Se podrá dar la tenencia compartida? ¿Sí o no? Tacna y Tumbes. Y el supuesto 81 dice, excepto que no sea posible porque resulte, uno, que no sea posible, dos, porque resulte perjudicial para el niño. Y los padres se encuentran de un extremo del Perú al otro. ¿Resulta posible o no? Responde usted. Una cosa es perjudicial, otra cosa es posible. Dos puntos diferentes. ¿Alguien de ustedes puede apoyarme y copiar el 8.4, por favor? Pero solamente me va a copiar el 8.4, la primera premisa y el inciso C. El 84, ¿alguien puede copiarme la premisa y el inciso C, por favor?
para que usted dé respuesta, así es posible, ¿no? Estamos con el código actual, ¿verdad? Ley 31590, señores. Miki, ahí está. Mike nos ha puesto la premisa y el artículo C. ¿Qué dice el artículo 8.4, señor? En caso de establecerse la tenencia compartida, el juez deberá tener en cuenta lo siguiente. Punto C, la distancia entre los domicilios. Tumbes, Tacna. ¿Qué cosa? No restringe tenencia compartida. Porque usted, yo le dije, el sistema de protección niño ni adolescente del que estamos hablando el día de hoy te obliga a que dejes de ver al niño como objeto. Por eso ahí dice sujeto, pues. Porque si tú dices sujeto, esto es mío, esto duerme conmigo, entonces yo lo tengo, es mío. Pero el niño no es un objeto, es un sujeto. Y si el niño va a vivir contigo en Tumbes y el papá está en Tacna, no significa que no se le pueda dar la tenencia, que no va a significar tener. ¿Qué va a significar la tenencia, señores? ¿Qué dice la tenencia? ¿Qué es la tenencia? Es la corresponsabilidad. Es que ambos asumen la obligación de involucrarse en quién, en el desarrollo de este niño. Incluso, como dice Meléndez, doctora, ya dijo usted que hasta por videollamada, por videollamada. Doctora, pero la tenencia compartida significa que un mes va a dormir con uno y otro mes va a dormir con el otro. Eso es, señor, totalmente falso. La tenencia compartida puede tener un abanico de manifestaciones, pero eso ya no es tenencia compartida como tal, sino es el parámetro de ejercicio de la tenencia o el parámetro de la manifestación de la tenencia. ¿Cómo lo manifiesto? Va a seguir involucrándose ambos padres en el desarrollo, pero como vive uno en Tumbes y otro en Tacna, daré un parámetro de ejercicio. ¿Cuál es? El niño vivirá y dormirá con la madre como parámetro, dormirá con la madre, vivirá con la madre, lactará de la madre, pero el padre sigue presente. Tal vez no físicamente, porque vive en Tacna, pero seguirá involucrándose en el desarrollo de su hijo. Doctora, ¿no es lo mismo que el régimen de visitas? ¿No es eso lo mismo que un régimen de visitas? ¿Sabes por qué no es lo mismo? Porque tú interpretabas el régimen de visitas como un régimen carcelario, solo de 6 a 8, como el sistema de salud. Si tú llegaste 6:30, lo siento, no te abro la puerta, porque debiste llegar puntual. Y si hoy no puedo 6 a 8, puede ser mañana. No, porque acá dice solo los martes. Esto es lo que quiere evitar esta ley 31590. Pero Rosa, no hay problema. Si es que así lo están interpretando, ¿por qué no aplicas tu artículo? ¿Alguien me ayuda con el 8.2? Solo el 8.2, quiero la premisa, no quiero todo. Y los tres supuestos. La premisa y los tres supuestos. 8.2. Si existe obstrucción, señores. Es más, mándame el supuesto 2, el supuesto B nomás. La premisa y el supuesto B. Del 8.2. Ahí está. Cuando la tenencia es compartida o exclusiva, cualquiera de los dos, es decir, aquellos que ya perdieron sus casos anteriores y solo tienen régimen de visitas, pero no les dejan ver a sus hijos, dice, el juez podrá variarlo. Inciso B, por no permitir la relación entre padre e hijo. Obstrucción.
Y la pregunta de genio, entiendo, falta cambiar el nombre, dice, doctora, ¿y qué pasa con los alimentos? ¿Se extinguirá o no? Señores, ¿alguien puede copiar cuáles son las causales de extinción? Y le doy lo que quiera al que encuentra que una de las causales de extinción es la tenencia compartida. Eso no se ha variado. O tal vez uno de ustedes me va a decir, doctor, entonces lo reducimos porque ahora va a estar mitad y mitad, 50 días con el padre, 50 días con la madre. Entonces hay que recibir el 50%, pues doctora. ¿Dónde está la causal de reducción de alimentos por tenencia compartida? No hay esa posibilidad. Doctora, pero entonces, ¿qué me recomienda usted? Porque si no, se me van a ir los clientes. Porque va a decir, oye, estoy pagando más de 2.000 soles y adicional de esto, como ahora quiero tener contacto con mi hijo mucho más, porque ya mi abogado me ha dicho que puedo pedir la variación, dado que la madre me obstruyó todo este tiempo. Estoy avanzando, doctora, con el tema de la variación, pero todavía está demorando. Pero estoy teniendo mayor contacto con él y ya ahora ella sabe que está avanzando la variación, entonces me está permitiendo y me dice, bueno, te lo llevas del mes, te lo llevas 2 semanas. Como están, todavía no va al colegio porque tiene 3 años, 4 años, pasa mucho en esa edad, en la que todavía no van a jardín ni a colegio. Entonces lo vas a criar tú del mes las 3 semanas. Oye, pero yo te doy 2.000 soles. ¿Y qué hacemos con esos 2.000 soles? Y yo voy a estar las 3 semanas y desayuno, almuerzo y cena. ¿Qué hago ahí? Planteo la reducción, planteo la exoneración. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué opción me dan ustedes como abogados? Muy bien, Betty. Muy bien, Betty. Doctora, de manera temporal se podría cambiar la variación. ¿Quién administra los alimentos? El monto va a seguir igual. El monto me van a seguir descontando porque yo trabajo en la policía, porque trabajo en el Ministerio Público. Igual me van a descontar porque hay una sentencia judicial. Pero sí puedo variar quién lo va a administrar a partir de ahora, bajo esta situación o este supuesto. Algo sí que falta dentro de esta protección, tal vez para cerrar y a ir cerrando este tema, es que existe un proceso para la administración o evaluar la correcta administración de los alimentos, una situación muy perjudicial en el caso peruano, en algunos casos. Si es que realmente la madre o el padre administra correctamente la pensión de alimentos. Hay casos y casos, pero mi pregunta es, ay doctora, como no hay ese proceso de poder ver y rendir cuentas de los alimentos prácticamente, pero ella no le da, mira doctora, me descuentan 2.000 soles y lo tiene desnutrido a mi hijo. ¿Qué vas a hacer ya que no hay ese proceso? ¿Qué acción actuarías ahí? No hay ese proceso de rendición de cuentas, ya. ¿Qué haces? ¿Te quedas a dormir? Y le dices, bueno, doctor, no puedo hacer más. Señores, no solamente Sandra. ¿Sabes qué actuaría yo, Sandra, de manera inmediata? Inmediata, si tú dices que a mí me descuentan y mi hijo está en desnutrición, ahí está, Sandra, la respuesta. Violencia contra el niño en su integridad, incluso física, por limitación alimentaria. Y doctora, para eso, anexo acá el informe o pida usted, doctora, porque yo no tengo tiempo de sacarlo porque el niño está con ella, pida usted que de manera preventiva se le realice un examen nutricional a mi hijo. Lo cierras con eso. Preventivo. Y yo pido en el mismo expediente, lo admito y le digo a la madre que lo lleve al sistema de salud gratuito, dependiendo de la salud que tiene, de acuerdo al y que en menos de tantos días me presente el informe nutricional. Y si el informe nutricional dice desnutrido, ¿qué hacemos, señores? Se puede dictar medidas de protección. Recuerda que nosotros en medida de protección con el indicio razonable. Yo le puedo cambiar la tenencia. Solo con el indicio razonable le varío. Doctora, ¿cómo puede variar usted si hay una decisión judicial que le ha dado a él la tenencia y usted lo está variando, incluso los alimentos y la tenencia lo tiene ella? Usted con cautelarmente lo puede cambiar, lo puedo cambiar. Si para mí el fundamento, le tengo la declaración, tengo el informe y encima le puedo pedir hasta entrevista al niño ni adolescente, que el niño una vez en entrevista me dijo, doctora, ¿me da carne cruda mi mamá? Inmediatamente en la misma audiencia. Pero esa es la estrategia que tú quieras usar.
Yo no te puedo obligar a que tú vayas al espacio de violencia, señores, pero ya depende de ti. Pero ese es el plus que le vas a dar a tu patrocinado, ¿correcto? Correcto, Ruth, es la integridad. Es puesta en peligro de la integridad física, psicológica, los dos encima. Pero pide informe, pues, porque no es solamente digo, el dicho, es insuficiente. Pero ofrece la entrevista al niño, ofrece, porque incluso por entrevista puedes identificar hasta cierta alienación. Ofrece, pide que se le haga la evaluación mínimamente del estado de salud en el que se encuentra. Y no solamente eso hago con niños, que hoy nos ha tocado eso, también lo hago con ancianos y adultos mayores, cuyos hijos están peleando quién quiere tenerlo en su casa porque quieren cobrar la pensión del señor adulto mayor o de la señora adulta mayor, y la tienen prácticamente encarcelados a los padres para poder acceder a esta pensión. ¿Y qué hago yo cuando empiezan las peleas entre hermanos? Porque no me dejas ver a mi papá, porque no me, porque están peleando ya por la herencia, que todavía ni llega, porque todavía no hay herederos porque todavía él no muere, no hay causante todavía. ¿Qué hago de manera preventiva? Yo pido la evaluación del adulto mayor. El que está al cuidado tiene tanto plazo que me dé la evaluación, cuál es su estado de salud actual. Y con eso derroto si es que realmente está viéndose o no afectada su integridad. Qué importante, señores, si hay mecanismos de protección. Y ya vamos a acabar, tenemos 4 minutitos, nos fuimos hoy. Recuerden que mañana también tenemos clases, así que no hay problema, vamos a seguir continuando, estamos avanzando de manera progresiva. Pero igual quiera, Reader, si me permites, disculpa, nos hemos avanzado bastante en el tema de protección. Es bastante amplio, señores, es bastante amplio. Pero yo les estoy dando esta herramienta a ustedes. Reader, ¿te encuentras? Sí, doctora Tania Bocanegra, si la está escuchando, muchas gracias. Doctora, antes de cerrar, queremos hacer llegar un mensaje hacia su persona. No sé si me permite. Sí. Doctora Tania Bocanegra Risco, quiero expresarle mis más sinceros agradecimientos por su impecable lucha y dedicación como docente en la igualdad de género y lucha contra la violencia hacia las mujeres. Su trabajo, tanto como fuera dentro de las capacitaciones en Udiápolis, ha sido fundamental para crear conciencia sobre la problemática tan urgente y necesaria que se aborda. A través de sus enseñanzas nos ha impartido conocimientos académicos, no solamente conocimientos académicos, sino también valores fundamentales como el respeto, la empatía y la solidaridad. Ha logrado que sus estudiantes reflexionen y cuestionen actitudes y comportamientos que perpetúan la violencia, y eso no tiene impacto positivo más allá de un aula. Como Diápolis, agradecemos fundamentalmente su compromiso, empatía y el ejemplo que da día a día, porque gracias a su trabajo como magistrada y docente, estamos construyendo un futuro más justo y libre de violencia contra las mujeres. A nombre de mi gerencia del Instituto de Capacitación Udiápolis, le agradecemos, doctora Tania Carolina Bocanegra Risco. Ay, doctores, muchísimas gracias, de verdad. Me emociona mucho y he tenido un día muy ajetreado. Verán estos ojos que cada vez ya no hay filtro que supere. Estamos en una jornada muy grande todo el día, ha sido muchos actos conmemorativos el día de hoy, pero yo respeto también mucho mi trabajo, asumo un compromiso con ustedes y yo sé, señores, que hemos logrado cambiar definitivamente ese chip, exigir más de sus jueces. Sí acepto algunas situaciones que me mencionan acá en la plataforma, doctora, algunos jueces son renuentes a establecer una nueva visión, pero usted le va a poner la tarea mucho más difícil porque usted va a identificar categorías vulnerables y usted así va a tener un fundamento para que luego incluso si el resultado es negativo pueda apelar porque el juez no visibilizó esa categoría que usted sí hizo mención a nivel procesal incluso. Muchísimas gracias, Reader, muchísimas gracias a todos los presentes.